Padre, gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tus amores, Señor. Gracias porque te haces presente en medio nuestro, Señor. Gracias por la oportunidad de adorarte, Señor. No tomamos livianamente la oportunidad de adorarte, Señor. Adorarte libremente. Poder levantar nuestras manos, confiar y descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te presentamos esto, Señor, enseñanza que vamos a tener la mañana de hoy, que sea de edificación, Señor, que crezcamos en ti, Señor, que nos acerquemos más a ti, Señor, que nos parezcamos más a ti, Señor, esa es nuestra meta. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Mira, hoy yo no voy a estar predicando, voy a estar haciendo como, no se ponga nervioso, ahí todo el mundo se asusta porque la última vez que yo dije eso, pues los puse a hablar, pero hoy también van a hablar, pero hoy lo que voy a hacer es tipo más maestro, ¿verdad? Vamos a hacer aquí como, en vez de una prédica, un tipo de escuela bíblica. Y voy a comenzar con una pregunta que no es retórica, sino que quiero que escuchar a algunos de ustedes. Y quiero que me digan en sus propias palabras qué es un discípulo. Estamos aquí y yo mientras preparaba esta enseñanza, yo recordé en una ocasión que durante los trabajos eléctricos que se estuvieron haciendo aquí, muchas veces tuve que ir a Lowe's, ¿verdad? A buscar materiales y cosas. Pero de todas las veces que yo fue una ocasión la que me dejó pensando mucho, porque yo llegué a la tienda y fui a buscar un interruptor, un breaker de la caja de luz. Y entonces yo llegué a la tienda y estaba en el área de electricidad. Y yo llevaba mucho tiempo tratando de encontrar el breaker que me habían pedido y yo no lo encontraba. Entonces tuve que ir a buscar ayuda al encargado del departamento de electricidad allí de Lowe's. Y entonces lo busco y le digo, mira, estoy buscando este breaker, este fusible, y nada, necesito ayuda porque llevo buen rato aquí y no lo encuentro. Entonces él vino, rápidamente se volteó, agarró uno y me lo entregó en la mano, bien rapidito, bien rapidito. Y entonces yo me quedé un poquito confundido cuando él hizo eso porque yo no sé, la verdad que yo no sé mucho de electricidad, ¿verdad? Pero ya me habían enseñado que los interruptores o los breakers no son universales. Entonces tenía que ser uno que fuese compatible con la marca de la caja y por eso yo había llevado la información de la marca de la caja. Y yo cuando él se voltea que me lo entrega rápidamente me dice, yo le digo, este no es compatible, lo que me está dando, este no es compatible. Y él se sorprendió de mi respuesta y me dijo, no, pero es que este es el amperaje que tú me estás pidiendo, este es el amperaje correcto. A lo que yo le respondí, mira, puede ser que es el amperaje correcto, pero no es compatible porque no le cae a la caja donde lo vamos a poner. Y precisamente eso le da título a la enseñanza o a la línea de enseñanza que voy a comenzar hoy bajo el título El fusible incorrecto. El asistente de Lowe's que se me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto, no es compatible con tu caja. Entonces, ambos nos estábamos mirando, nos volteamos y seguimos mirando el estante buscando el fusible, él buscando y yo haciendo lo propio y da la casualidad, la divina gracia del Señor que yo encontré el que era y yo lo agarré, le di las gracias, no por haberme ayudado, sino por haberme hecho compañía allí y me fui a pagar. Mientras esto se daba, me llevó a reflexionar en lo siguiente, que hay personas que creen ser, pero no lo son, y hay otras que lo son, pero no lo saben. Entonces yo me inspiro ahí cuando estoy con las gallinas y me inspiro, ¿verdad? Y le empiezo a hablar a las gallinas y es que, te lo vuelvo a decir, hay personas que creen ser, pero no lo son, y hay otras que lo son, pero no lo saben. Asimismo somos nosotros, pues algunos de nosotros creemos saber qué o ser, debo decir, qué es un discípulo de Cristo, pero en realidad no lo somos. A la misma vez, hay otros que viven su vida como discípulos de Cristo y ni siquiera se han dado cuenta. Y por eso quisiera dedicar el día de hoy para que hablemos y discutamos y aprendamos sobre lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, que esa es la meta que todos tenemos, ¿verdad?
Y comenzando, tratando de contestar la pregunta que iniciamos sobre qué es un discípulo. Y la realidad y la bendición es que nosotros no nos tenemos que complicar mucho tratando de definir esto. Pues si nosotros vamos a las Escrituras, el mismo Jesús nos dio una definición alineada con el Padre. Y quiero partir desde ahí y quiero que busquen en sus Biblias, tomen nota de todo esto que vamos a estar discutiendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, comenzando en el verso 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen ¿qué? Fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Vamos a parar ahí. Jesús comenzó en su interlocución con ese grupo de judíos a definirle qué era un discípulo de él. Y por eso lo vamos a leer de nuevo. Jesús se dirigió entonces a los discípulos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. El 33 dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? 34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo ¿de qué? Del pecado, afirmó Jesús. Definiendo eso, Jesús nos está diciendo, mira, si tú quieres ser discípulo mío, estos son los requisitos y las restricciones que deben de tener aquellos que son discípulos míos. Lo primero, entonces vemos en esos 4 versículos la definición que Jesús le da al asunto de ser discípulos de él. Primero, en el verso 31 nos dice que tienen que mantenerse fieles a su palabra, ¿verdad? Y el verso 32 dice que cuando tú te mantienes fiel a la palabra, vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. El verso 33 lo lleva a una conversación, una pregunta, porque ellos dicen, pero ¿cómo es eso? ¿De dónde tú sacas ser libre? Si nosotros nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto no necesitamos ser liberados por nadie. Y ahí es donde Jesús le hace la aclaración en el verso 34, es que el que peca es un esclavo. Pero no es cualquier tipo de esclavo, es un esclavo del pecado. Entonces hay una incompatibilidad entre el pecador y el que es libre en Cristo. Por lo tanto, un discípulo de Cristo tiene que aspirar a ser libre del pecado a través de seguir las expectativas o los mandamientos que Jesús nos dejó o nos pone en su palabra, ¿verdad? Pedro también en su carta, en la primera carta de Pedro, la carta universal a las iglesias, en el capítulo 2 y 21, también habla de lo que significa ser un discípulo. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, Jesús dijo, mira, esto es lo que es un discípulo. Y Pedro dice, es que para hacerlo más fácil, Jesús nos dejó un ejemplo de lo que significa ser un discípulo de él. Por lo tanto, Pedro le está diciendo a los recipientes de esa carta y por consiguiente a nosotros nos está diciendo, hay unos ejemplos que tú puedes seguir para ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Entonces, Pablo, cuando le estaba escribiendo a Timoteo en esa carta que le escribió, ¿recuerdan cuando estudiamos esas cartas que le llamaban las cartas de amor, verdad? Segunda de Timoteo 2:2, léelo de la siguiente manera. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Ves cómo va evolucionando esto de lo que es ser discípulo de Cristo? Primero Jesús no lo define. Luego Pedro en su carta dice, mira, hay unos pasos, hay unos ejemplos que tú puedes seguir. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, esto tienes que compartirlo, tienes que encomendarlo a creyentes que sean dignos de confianza para que a su vez tengan la capacidad de poder enseñar a otros, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo cómo se va montando o elaborando el concepto de lo que significa ser un discípulo de Cristo.
Y mira lo que dice Jesús sobre el ranking del discípulo, porque el problema que uno se enfrenta a veces es que el discípulo piensa o quiere actuar que es mayor que el maestro, ¿verdad? Y entonces Jesús, hablando de eso, dice en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro. Nunca un discípulo va a ser mayor que su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Mira qué poderosa revelación la que está ahí. Te dice, tú puedes aspirar a ser como tu maestro, pero tú nunca vas a ser tu maestro. Tú puedes aspirar y la expectativa es que cuando tú hayas completado tu aprendizaje, tú estés al nivel de tu maestro, pero tu maestro siempre va a ser tu maestro, ¿verdad? Por eso, yo no sé si a usted le pasa que cuando usted piensa en sus años escolares, siempre hay una maestra o un maestro que viene a su mente como en alta estima, ¿verdad? Y no importa en qué punto de su vida usted se encuentre, puede ser que sea más exitoso en distintos aspectos de su vida que ese maestro que usted tuvo en su transcurso escolar, pero usted siempre lo piensa como el maestro tal o la maestra tal y le reconoce, ¿verdad?, su título, aunque usted puede ser que ya alcanzó otras cosas que ese maestro o esa maestra no pudo desarrollar en su vida. Y eso es Jesús lo que le está diciendo, el discípulo nunca va a ser superior a su maestro. Entonces, en la carta que también se le escribe a los colosenses, en el capítulo 3 y el verso 17, dice lo siguiente, y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mira qué otra cosa los requisitos nos ponen ahí en esto de ser un discípulo de Cristo. No tan solo lo que nosotros hagamos con nuestros hechos, sino lo que digamos debe de estar alineado al propósito de Dios en nuestras vidas. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo negocio que conduzcamos, todo comportamiento que tengamos, todo lo que como actuemos, como respondamos, debe de pasar por el crisol. Lo que yo estoy haciendo, ¿le está dando la gloria a Dios o no? ¿Verdad? Y esto no es fácil, especialmente cuando tú estás ahí debajo de la influencia de un coraje, ¿verdad? Una injusticia que tú sientes que te cometieron. No es fácil pasarlo por el crisol y decir, ¿cómo es que Jesús se comportaría en este momento? Pero aquí nos está diciendo a los colosenses que se trata no solo de palabras, sino también de hechos, de cómo nos comportamos, de obra. Todo lo que hagamos debe de ser para glorificar el nombre de Jesús. En 1 de Juan 2:6 dice lo siguiente, el que afirma que permanece en Él debe de vivir como ¿quién? Como Él vivió. Y esto no se refiere a que tú debes de vestir túnicas y usar sandalias, ¿verdad? Especialmente un día frío como hoy. No es que aquí la gente va a venir en sandalias. O no es que vas a caminar, ¿verdad?, en sandalias o vas a caminar a pie hasta llegar a los lugares. No se trata de ese tipo de conducta. Se trata del estilo de vida que él adoptó, que todo lo que hacía y la expresión que él utilizaba, yo todo lo que hago lo hago para glorificar al Padre. Yo no hago nada que no sea para glorificar al Padre. Y precisamente esa es la expectativa que un discípulo de Cristo tiene sobre su vida. No es un asunto fácil, no es un asunto fácil. Pero para resumir, lo que hemos repasado hasta ahora, un discípulo es aquel que se mantiene fiel a las palabras de Jesús, porque haciendo esto no va a ser esclavo del pecado y por lo tanto se convierte en un hijo de Dios. Primer requisito es que tienes que mantenerte fiel a la palabra. El segundo característica que estábamos hablando basado en los versículos que leímos es que es un ejemplo de cómo debe de vivir mejor. Es un ejemplo para su vida, es un ejemplo para su casa, es un ejemplo para su familia, es un ejemplo para la comunidad, es un ejemplo para el medio ambiente donde se mueve, para su trabajo, para su negocio, para la escuela, la universidad, es un ejemplo. La característica es que comparte con otros estas enseñanzas que traen verdadera libertad.
Un discípulo de Cristo está llamado a compartir esto y no quedárselo. Si es tan bueno, ¿por qué intentamos quedarnos con esto como si nos perteneciese, verdad? Y el cuarto punto dice que vive basado en estas enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve tu estilo de vida. Esto se vuelve tu estilo de vida. ¿Y qué quiere decir un estilo de vida? Que no es un comportamiento ocasional, ¿verdad? O como dice el refrán, no es un comportamiento solamente de domingo, sino es un comportamiento de tu diario vivir, de las acciones, de dónde vas, dónde te mueves, de lo que haces. Y soy insistente en eso porque esa es la clave de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Ahora bien, si nosotros recordamos en qué idioma fue escrito parte del Nuevo Testamento, uno de los idiomas que se utilizó es el griego, ¿verdad? Y hay una palabra que en griego, en el original griego, utiliza para hablar de los discípulos. Y es una palabra que se lee así, matetes. Matetes, ¿verdad? Suena como a machete, ¿verdad? Pero es matetes. ¿Y sabes lo que significa matete? Dentro del contexto griego de que se escribió esa expresión en el Nuevo Testamento, uno que aprende instrucción de otro. Mira qué poderoso eso. Uno que aprende instrucción de otro. Pero ese concepto no es un concepto como tú y yo lo podemos asimilar hoy en día, sino que es un poquito más profundo. Y yo cuando leía sobre esto me llamaba tanto la atención que yo dije, yo tengo que compartirlo con el grupo. Entonces, este término matetes era utilizado en el mundo secular griego, y me gustó lo que mencionaste al principio, que decía, mi definición no se abarca tan solo de la escritura, sino en la definición más amplia. Y precisamente matetes trata de eso. Era la terminología que se utilizaba en el mundo secular griego para definir el aprendizaje de un artesano, específicamente de un artesano. Así que quería decir esto, que un discípulo no era solamente un alumno, sino un adherido, un pegado. No sé cómo expresar eso de otra manera, de que estaba enyuntado, estaba unido a su maestro. Entonces, por eso hablaba de ellos como que eran imitadores de sus maestros. Era como una copia. La expectativa de ese discípulo era hacer una copia, no era tener un estilo propio. No era desarrollar un nuevo concepto, no era desarrollar una nueva interpretación del arte del artesano, valga la redundancia, sino era ser una copia, un imitador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un discípulo no solamente aprendía, aquí vamos, sino que se transformaba por las enseñanzas. Mira qué profundo eso. No tan solo aprendía, sino que era transformado, era cambiado por esas enseñanzas que estaba recibiendo. Entonces, la figura del discípulo implicaba un proceso de crecimiento personal profundo. Si lo pudiéramos poner en términos de hoy en día, diríamos que era un fan, pero en serio, ¿verdad? Era un fan, pero era en serio. Y un discípulo no solo escuchaba, sino que vivía y respiraba, qué profundo eso, las enseñanzas. Entonces, por eso yo quise desarrollar un poquito este concepto de matetes, porque es mucho más profundo de que definir una terminología. Era que se impregnaba tanto y tanto y tanto y tanto, que llegaba al punto que no se sabía quién era cuál. De tanto el nivel de imitación, ¿verdad? No era como esa cuando uno va a Nueva York y va al mercado chino, que está esa counterfeit, esas copias de productos, ¿verdad? Que parecen, pero los expertos lo miran y saben, no, es que este no es por esto, ¿verdad? Encuentran cuál es lo que lo hace una copia y no original. Pero este concepto de discípulo es uno que se hacía difícil distinguir quién era quién, a tanto era su desarrollo. ¿Y sabes qué? Es que todos nosotros, todo cristiano está llamado a ser discípulos de Jesús. Todos. Esto significa que seguirá a Jesús y no tan solo lo seguirá, sino que pondrá las declaraciones de Jesús primero en su vida. No importa lo que le cueste a uno. No importa lo que te cueste a uno, ¿verdad?
Así que, si lo fuésemos a resumir, un discípulo de Cristo o un discípulo cristiano es una persona que, mira esto, que está determinada a seguir a Jesucristo con el deseo de aprender de Él y de vivir según su ejemplo. Y yo sé que estoy martillando mucho con esto, pero esto es lo que nosotros debemos de entender para nosotros ser una iglesia saludable. Y no me refiero a Casa Nación como grupo, me refiero dentro del cuerpo de Cristo. Si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, debemos de ser discípulos según las expectativas de Cristo y no basado en nuestra propia interpretación. Así que rápidamente quiero que repasemos cinco principios básicos de lo que significa ser un fusible correcto o un discípulo de Cristo en este contexto, ¿verdad? El primer concepto es que, número uno, un discípulo es una persona que vive constantemente según la palabra de Jesús. Está ahí en la pantalla, pero te lo vuelvo a decir. Un discípulo es una persona que vive constantemente según las palabras de Jesús. Siendo honesto, ¿la vas a desarrollar 100% de las veces? No, hay días que la vas a meter la pata, hay días que te vas a equivocar, hay días que te vas a tropezar. Pero fíjate lo que dice ahí, que es constantemente, que la mayoría de las veces tu vida va a ser un reflejo de lo que es la expectativa de las palabras. Y no estamos hablando de que la vas a atinar 100% de las veces. Porque mira, yo soy el mejor esposo del mundo y a veces no la pego. Son poquitas las que no pego. Poquitas, ¿verdad? Esto está sujeto a discusión, pero seguimos. Vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Sí. Amén. Ese amén se oyó como débil, ¿verdad? No son personas que siguen ocasionalmente las palabras del maestro, sino que se comprometen a llevarlas hasta el fin, cumpliendo esas palabras de manera, y aquí está la clave, disciplinada y confiadamente, ¿verdad? El servir a Cristo, el ser discípulo de Cristo requiere disciplina, porque esto no es un asunto de emoción, de cómo me siento. Hay días que no vas a querer orar. Hay días que no vas a querer venir a estudiar la palabra. Hay días que no vas a querer abrir la Biblia. Van a haber días, ¿verdad? Pero requiere disciplina. Mira, una cosa de las que yo admiro de mi hijo es la disciplina que tiene con el gimnasio. Porque hay veces que él llega del trabajo cansado y yo creo que, ¿verdad? Ya yo me estoy preparando para dormir y entonces no, es que tengo que ir al gimnasio. Ay, Dios mío. Y yo digo, él va para el gimnasio y yo voy para la cama. Y va al gimnasio y hace su asunto. Y esa disciplina no importa cómo esté el weather, no importa qué esté haciendo, si está cansado, si no. Vamos al gimnasio. Estábamos de vacaciones este fin de semana y entonces el primer día que llegamos, pues él con Isabel se fueron al gimnasio. El primer día, la primera noche, y después que tuvimos ese... ¿Ah? Sí. No, Isabel lo estaba guiando para que él pudiera llegar al gimnasio. Y llegaron al gimnasio. Yo no quería ir al gimnasio. A mí no me gustan los gimnasios, pero... Ahora, si me invitan a una bicicleta, ahí es diferente. Jesús es nuestro maestro, ¿verdad? Y Él nos hablará palabras vivas que nos edifican a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, un discípulo debe de afinar su oído para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es vivir nuestras vidas diarias según las expectativas, a las demandas que tienen los mandamientos, las enseñanzas y los ejemplos que ya nos han sido dados en las Escrituras. Entonces, aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. El pensamiento principal detrás del discipulado no es uno de inspiración, sino de instrucción. Y yo te lo dije hace un ratito, pero vuelvo y te lo recalco. Hay días que uno no tiene deseo. Y es la realidad. Y está bien admitirlo. Lo importante es que esos deseos no sean los que te dominen.
¿verdad? Que uno pueda decirle, sí, no tienes deseo, pero esto es necesario para mi crecimiento espiritual para parecerme más a Cristo. Entonces, otra cosa es que nosotros debemos de vivir, de poner en práctica, o debo decir, lo que ha sido revelado a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de poner en práctica? Porque nosotros necesitamos fundamentos estables de la obediencia a la palabra de Dios como base para nuestro discipulado. ¿Por qué esto es relevante? Porque si tú no haces esto, mi amado hermano, mira lo que pasa. Nosotros vamos a estar a la merced de toda manipulación y de todo cuento de camino que venga. Si tú no conoces la palabra, si tú no eres un discípulo de Cristo, alguien te viene con un cuento de camino y tú lo aceptas. Y mira que tú y yo somos propensos a ser influenciados. Porque nosotros vivimos en una sociedad que en la actualidad se trata de influencia. Bueno, mira cómo se le llaman ahora en los tiempos de Miguel, cuando Miguel era joven, se le llamaban a esta gente artistas. Ahora se le llaman influencers. Influencer de la moda, influencer de aquello, influencer. Vivimos en una sociedad de influencia donde yo tengo una compañera de trabajo que el otro día me dijo, voy a cerrar las redes sociales, no me están haciendo bien. Y yo le digo, sí, de verdad, ¿por qué? Me dice, sí, porque tú no sabes lo que pasa, que yo veo en Instagram estos influencers y las cosas que recomiendan y yo termino comprándole y tengo mi casa llena de basuras que ni sirven. Es que no nos damos cuenta la influencia que otros ejercen en nosotros. Y nosotros, sin darnos cuenta, le entregamos nuestro free will a otras personas basado en la percepción o la recomendación que otros tienen. Mira, yo estaba leyendo algo bien interesante. Esto de las criptomonedas, hay una influencer, hablando de eso, que se juntó con otro y ella tenía muchos seguidores. Una historia larga corta es que ella lanzó con otro una criptomoneda de esta, una nueva moneda. Y le dijo a sus influencers, esto va a ser un éxito, esto va a ser el próximo Bitcoin, y esto pasó recientemente. Y ella empezaron a vender las criptomonedas, y entonces como era una estafa, tan pronto todos los seguidores compraron, ellos vendieron alto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que era una estafa y al final del día, pues la muchacha ya hasta cerró sus redes sociales, ni aparece por ningún lado. Entonces utilizó la influencia que ejercía sobre otros para sacar provecho. De eso nos advierte la palabra, no te dejes influenciar por cuentos de camino, ¿verdad? Entonces, el punto número 2 dice que un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. Y esta confianza tiene que ser total. No es solo un compromiso con cualquiera, es un compromiso que tú estás haciendo con Dios. Y una cosa que nosotros debemos de entender y asimilar es que Jesús tiene el derecho de exigirnos, escucha bien, el estilo de vida que tú debes de vivir. Él tiene el derecho, porque Él fue el que se entregó su vida por nosotros. Y esto suena incómodo, ¿verdad? Que alguien que mira, es bien interesante los tiempos que nosotros vivimos, porque nosotros somos, como te decía, somos bien fácil de ser influenciados, pero detectamos que otro directamente nos diga qué hacer. Ahora, sutilmente lo aceptamos y lo seguimos y nos vamos todos por un barranco si nos dicen tírate. Pero si alguien nos lo dice directamente, decimos, no, a mí tú no me dices qué hacer, ¿qué te crees tú? Pero la realidad es que Jesús nos dice a nosotros qué debemos de hacer y es un principio que suena incómodo, pero es correcto. Mira, tan importante es esto porque Jesús está totalmente comprometido con nosotros y Él quiere el mismo compromiso como respuesta. Quiere que confiemos en Él a cada paso de nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, en cada momento de nuestras vidas, para que nosotros seamos moldeados según su voluntad. Entonces, cuando nosotros no nos resistimos, lo que nos trae sobre nuestra vida es una ganancia, ganamos. Ganamos porque nos parecemos más a Cristo. Y en la medida que nosotros nos parezcamos más a Cristo, vamos a ser más completos en nuestras vidas, ¿verdad? Mateo 6:24 dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro,
y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, el tercer punto dice que un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Una relación que da fruto. Mira esta metáfora que tengo aquí en mis notas. Cuando un árbol está lleno de savia, sabe, el jugo vital que corre por dentro, como la sangre del árbol, ¿verdad? Que ya no la puede aguantar, ¿qué es lo que hace? Bueno, comienza a producir frutos. Tiene tanta savia, tiene tanta vida corriéndole por dentro que comienza a producir frutos. Entonces, yo pregunto, esta es retórica, esta no es para que la contesten, ¿cuánta savia andas en tu vida? ¿Estás al punto que estás produciendo fruto o todavía te encuentras un poquito sequito, verdad? Cuando un cristiano está lleno de Cristo, otros lo ven y lo oyen. Y sobre todo, cómo ese individuo se comporta, manifiesta lo que es un seguidor de Cristo. Mira, para mí no hay testimonio más grande que aquel que refleja a Cristo sin decir una palabra. Eso es increíble. Claro, tú tienes la expectativa de hablar del evangelio, pero tu comportamiento, tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu rectitud, y rectitud no lo confundan con aburrimiento, una vida aburrida o qué sé yo, lo que sea, sino alineado a lo que Dios tiene para nuestras vidas. El peligro es que si uno no tiene productividad en nuestras vidas, el reino de Dios no se va a extender y el cuerpo de Cristo no crece. Entonces, no se cumple aquello por lo cual Jesús explícitamente nos pidió que hiciéramos. Porque a veces se nos olvida que Jesús nos dio una instrucción, sí, de todas las instrucciones que recibimos, más explícita fue esta, ¿verdad? El cuarto punto. Un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Un asunto que no tiene que ver con el egoísmo. Mira, Juan 13, 34 y 35 dice lo siguiente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. 35. De este modo todos sabrán que son ¿qué? Mis discípulos, si se aman los unos a los otros. A mí me sorprende la cantidad de conflictos que hay dentro de las comunidades de fe. Y tratamos de filtrar lo más grande y esta expectativa que más clara no puede estar, pues la obviamos, ¿verdad? La obviamos. Esto no es ningún amor humano ordinario, sino el amor de Dios que está siendo demostrado por nosotros. El quinto punto es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo. Y hicimos referencia hace un ratito sobre esto, pero quiero que lo repasemos para que lo tengamos fresco en nuestras cabezas. Mateo 28, 18 y 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mira, esto es una promesa, esto es una promesa condicionada y a veces nosotros nos enfocamos, no, que Dios dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. No, hay una condición ahí. Para que Dios esté contigo hasta el fin del mundo, tiene que haber una obediencia. No lo digo yo, lo dice ahí ese versículo 20, cuando dice, enseñándoles a obedecer. No es algo opcional, no es algo que si me parece, que si estoy de ánimo, que si lo siento o no lo siento. Es una expectativa de obediencia que tenemos los discípulos de Cristo. Entonces, si la meta de un discípulo es vivir y parecernos tanto y tanto a Cristo, entonces un discípulo debería de ser un ganador de alma, debería ser alguien que alcanza otros discípulos para Cristo. Y fíjate que no me estoy limitando a convertidos, ¿verdad?
Porque puede haber muchos convertidos, pero no necesariamente son discípulos de Cristo. Recuerda que al principio te decía que hay personas que se creen que lo son y no lo son, y otros que lo son y ni siquiera se han dado cuenta, ¿verdad? Los convertidos pueden cambiar sus mentes, pero los discípulos siguen a su maestro. Y me gustaría que durante la semana repasen esos versículos bíblicos que cubrimos hoy, que anotaron y que marcaron en sus Biblias, y que se autoevalúen y se pregunten, ¿realmente estoy comportándome? ¿Realmente soy un discípulo de Cristo? Y utiliza esto para empezar el año y decir, identificar las áreas donde tú tienes que ajustarte. Todos nosotros tenemos alguna área que necesita ser ajustada, incluyéndome a mí. Mi esposa cree que no, pero sí. Todos necesitamos áreas que necesitan ser ajustadas. Utilicemos esto como puente para evaluarnos y agarremos ahí como decía el rey David, examíname Dios y mira si hay camino en mí. Pues mira, tú que le has dicho, le has recitado o has orado ese versículo al Señor, aquí está el Señor diciéndote, mira, evalúate a ver si estás siendo un discípulo mío o no. ¿Qué es lo que tienes que corregir en tu vida para parecerte más a mí, para ser más como yo? Puestos de pie. Aleluya. Padre, te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor. Gracias porque comenzamos el año, Señor, repasando qué significa ser un discípulo tuyo, Señor, porque no es nuestra meta, Padre, que esta comunidad de fe se parezca más a ti, Señor, y que cumpla tus expectativas, Señor. No realmente lo que nos trae emoción o nos trae, Señor, otros sentimientos, sino tu expectativa sobre con nosotros, Señor. Tu expectativa, Señor, lo que tú demandas de nosotros, Padre. Gracias porque nos apercibe, Señor, y nos ayuda a identificar aquellas áreas que necesitamos corregir, que necesitamos cambiar, que necesitamos alinear, Padre. Padre, para nosotros poder vivir, Señor, según la expectativa tuya y no la expectativa de la sociedad, ni la expectativa mía de como líder, Señor, sino la expectativa tuya, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra por esta reunión y te pido, Señor, que bendiga la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, para parecernos más a ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya.